el pan, la de la leche. Hay un montón de productos que comemos después de fermentar. Entonces, es básico. Ujú. Y una de las fermentaciones es la alcohólica. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas hay que tener claro que hasta Pasteur, el francés, Ujú. no se sabía lo que pasaba. Era él, fue él el que descubrió el proceso. Es decir, que el desconocimiento científico fue hasta hace 2 días, como quien dice. Me hizo gracia porque ayer se pasaba por estos micrófonos una compañera tuya, Esther Esther. Sendra, para hablar de la leche, ¿no? Y decía que, claro, que nos habíamos vuelto todos un poco locos, no lo dijo en estos términos, con esto de que hay gente que ahora quiere beberse la leche de la vaca directamente, ¿eh? Estoy seguro que esto lo explico muy bien, pero Sí, eso sí, es sí. una barbaridad. La cantidad de gente que ha muerto por hacer eso y que ahora los 4 payasos, porque, bueno, payasos no, porque el payaso es algo respetable. Es que no sé cómo, porque no hay palabras para definir este tipo de comportamientos. Es que lo natural mata. Es que la naturaleza mata. Ujú. Y muchas veces nos olvidamos de eso, que el hombre pone un colchón entre el medio y él, que es la cultura. Entonces, el hombre no se adapta al medio, sino que adapta el medio a sus necesidades. Ujú. Somos la única especie que lo hace. Claro, claro. Eso Y, respondía a otra pregunta que era ¿por qué bebemos leche de otros animales, ¿no? Y de no sí, nuestra propia especie, claro, y pues por todo eso, ¿no? Porque porque somos el único animal que transforma los alimentos e imagina alimentos nuevos. Que es lo que eso es la gastronomía. O sea, ningún animal cocina, ningún animal hace zumos, ningún animal hace una paella. Eso es del ser humano. está claro, está claro. David, el origen del vino. Eh, ¿Cuáles son los primeros datos que se tienen de que el hombre, el ser humano, el Homo sapiens ya bebía vino? las primeras evidencias están en la zona que hoy sería Georgia, Armenia e Irán. Ujú. Ahí es donde, ahí se sitúa uno de los núcleos donde se cree que se originó la agricultura. Ahí veo que no has estudiado. No, lo que me enviaste no, lo que me enviaste no. En la agricultura surge en diferentes puntos de la Tierra. Hay varios núcleos en América, en África, en Asia y en lo que es lo que se conoce como el Medio Oriente, ¿sabes? Irán, lo que es la frontera. Bueno, pues ahí se han encontrado las evidencias más antiguas, ¿vale? En torno al 6.000 antes de Cristo, por ahí. Ujú. La Que no, agri espera, 6.000, 4.000. 4000 antes de 6.000, Cristo, 4.000, sí. 6000, 4000, la agricultura. No, lo del El vino, vino, el vino, el vino. La agricultura es más amplio. A mí no me gusta poner fechas porque es un Ya, proceso, ya. ¿vale? El neolítico, que es la primera gran revolución tecnológica de nuestra especie, es un proceso. Ujú. Tiene que darse unas condiciones para que se produzca ese cambio tecnológico. Que ahora hablamos mucho del cambio de modelo productivo, es lo mismo, tiene que haber unas condiciones para que ese cambio se produzca. En algunos sitios es más rápido y en otros sitios es más lento, pero está. Entonces, allí se han encontrado las vasijas, porque es muy interesante. Por un lado, las vasijas más antiguas que contenían vino, Georgia e Irán, pero la bodega más antigua está en Armenia. Armenia. Sí, Ujú. entonces es muy importante la bodega porque indica especialización en el trabajo. Entonces ahí hay unos señores o señoras, tenían que ser mujeres seguramente, porque el hombre estaría cazando. Entonces, esa es la hipótesis, ¿vale? Se dedicaban a producir vino para venderlo, para cambiarlo por otro tipo de productos. Esto indica especialización en las tareas. Tienes especialización en las tareas, generación de excedentes y por lo tanto comercio. Bueno, tienes una civilización, tienes la base de este tipo de cosas, el respeto a los derechos de propiedad. Para que tú puedas comerciar, los demás tenemos que respetar que eso
que haces es tuyo y que el lugar en el que lo haces también es tuyo. O sea, no es evidente, ¿vale? No es algo... O sea, hay que ponerse de acuerdo. Sí. Por lo tanto, según las fechas que estás describiendo, el vino nace casi con el inicio de la civilización. Sí. La fermentación es una de las bases de la civilización. Como has dicho. Quiero decir de claro, ¿eh? No es... Vale, desde ahí baja... ¿Y se sabe cómo alguien descubrió el proceso de fermentación? Accidente. Sí, es la hipótesis más valorada. Dejarían unas uvas y igual que tú te dejas un plátano y lo dejas madurar un poquito de más, tiene alcohol. Claro. Él solo sería un accidente. ¿Y les hizo gracia a lo mejor la reacción que les producía? Sin duda tuvo que ser por el colocón que pillarían. No tengo ninguna. Y luego ya lo otro, luego ya verían que con eso no enfermabas, que no te cogía una diarrea, y poco a poco... Que te depuraba de alguna manera, ¿no? Y te protegía. Ese es el aspecto más prosaico. Y luego, claro, hay una simbología muy interesante porque la vid muere y renace, ¿vale? Eso es una constante en muchas religiones, lo de la resurrección. Osiris, Dionisio también muere y resucita al tercer día, ¿vale? Entonces la vid tiene una simbología de resurrección y ahí ya estamos en la parte mística del vino que va unido, o sea, Vale, estas civilizaciones que son, digamos, prerrománicas, ¿no? Preclásicas. Claro, aún falta mucho. Pero claro, yo es que siempre he visto el vino las primeras veces, porque no me había dado cuenta, ni había leído, ni había investigado sobre el tema. Pero claro, en estas civilizaciones es cuando realmente el vino está más que afianzado, ¿no? Y está más que integrado en la vida. No sé si antes también se produce... A ver, surge ahí, baja a lo que es Mesopotamia, el comercio Ur, en una ciudad buen día se llama Ur, donde se han evidenciado tablillas de comercio. El comercio es muy importante, porque implica la generación de excedentes de una tecnología. Vale. Entonces, el vino se difunde por el Mediterráneo con los griegos y los fenicios. Son ellos los que... ¿vale? Y llegan a la península ibérica, son ellos los que nos enseñan a hacer vino. Las evidencias más antiguas de la península ibérica son del 700 a.C. O sea, que son los griegos los que traen el vino a la península, y los fenicios. Los restos más antiguos están en la costa mediterránea. Uno de ellos, muy cerquita de aquí, en Denia. En el Alto de Benimaquia hay un poblado, ¿vale? Donde están los lagares y se ve perfectamente cómo pisaban la uva. Están en Utiel, Requena y otro yacimiento, en toda la costa. Es que llega por aquí. Y son ellos los que nos enseñan a... Pero era un vino, me imagino, que bastante diferente al que tenemos ahora, ¿no? Los vinos por placer surgen en el 18 y 19. Antes de eso, las clases dirigentes sí que tenían grandes vinos, pero lo normal era un vino malo. Vino malo. Por ejemplo, en Roma hay un pasaje que yo siempre cuento, a lo mejor lo he contado ya aquí, pero para mí es muy gráfico, cuando Cristo está en la cruz. ¿Qué dice Alfonso cuando Cristo? Perdónalos que no saben lo que hacen, ¿no? Antes de decir eso. Tengo sed. Y entonces, ¿qué cuenta el Evangelio? Que el legionario mojó una esponja en vinagre. No es vinagre. Era vino malo. Era vino malo que se daba a los legionarios para que mezclaran con el agua que había por ahí. Entonces, el legionario realmente le dio su agua. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo muy gráfico de cómo era el vino que bebería el populacho. Sería un vino infecto. Que ni Dios se lo podía beber. Claro, las clases dirigentes sí tenían acceso a las mejores añadas y en Roma está documentado. O sea, ya en Roma ya tienen los escritores clásicos que hablan de añadas, hablan de lugares. En Grecia también se habla de lugares. En Egipto se han encontrado en las tumbas de los faraones, tienen fotos en los apuntes
de las ánforas grabadas con la añada, el lugar de origen y el enólogo que lo había hecho. O sea, eso ya existía cuando el Egipto antiguo. Es decir, que ellos ya sabían que había zonas mejores que otras, uvas mejores que otras, y que si no te pasabas apretando la uva salía un mosto mejor. Que eso era todo empirismo, que es como ha avanzado la sociedad hasta que llegó el método científico, claro. Uh-huh. Y dices que fue hasta que no llegó el siglo XVIII hasta que no se empezaron a normalizar ya los buenos vinos. Sí, en el XVIII hay una cosa muy importante, que es que se consolida una clase social. La burguesía, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un burgués y un noble? Ah, ¿me lo preguntas? Sí, claro. Vale. Hay muchas diferencias. Sí, no, hombre, claro. La nobleza le venía los privilegios le venían por herencia y el burgués se lo había tenido que trabajar él. Y el burgués paga. Está dispuesto a pagar. Uh-huh. Entonces, si paga y yo soy un productor de vino, ¿a quién me interesa venderle? ¿Al abad o al noble que lo tiene porque él lo vale? ¿O al burgués que lo paga? Al que lo paga, claro. Entonces se genera una industria que está destinada a eso. Y todos los grandes vinos surgen a partir de ese momento. Y todos los grandes vinos son revolucionarios. Salen de cuestionar lo que se hacía. Que para cuestionar lo que se hace es lo de la tradición, lo de los vinos como los de antes. Bueno, es una barbaridad a priori. Para innovar tienes que conocer muy bien lo que se hace. O sea, tú no puedes crear nada si no eres un experto en lo que hay. Entonces, los grandes productores de vino, del vino bueno, son expertos en lo que se hacía. Y el paradigma de esto es champán. En champán se hacía vino tranquilo, vino blanco tranquilo hasta esa época, hasta finales del 18, y hay una serie de innovaciones que son las que dan paso al vino con burbujas, desde un largo proceso, ¿eh? Uh-huh. Pero ese es el momento histórico en el que surgen los grandes vinos, y surgen porque hay gente con dinero que quiere pagar para presumir de que en la mesa tienen lo mejor. Ajá. Y aquí en España, ¿cuándo llega el momento de darnos cuenta que podemos ser una potencia y podemos ser una referencia en los vinos? Yo creo que el debate surge en serio a finales de los 80. De los años 80, del siglo XX. El debate. Tenemos un pasado de gran... A ver, el gran éxito de España fue hacer graneles para Europa. Pero para que ese gran éxito, cuando cambian las circunstancias, o te adaptas, o la estrategia que era un éxito pasa a ser una estrategia que te lleva al fracaso. Entonces, cada vez se bebe menos vino, pero se bebe mejor vino. Y es vino vinculado a una serie de perfiles emocionales, vinculados con la tierra, con la gastronomía. Entonces, España se da cuenta a finales de los 80, pero Rioja existe desde 1800 y algo, igual que Jerez, igual que Cava, Satí. O sea, había zonas, pero el vino que se hacía en España era un desastre. Quitando zonas muy concretas, el vino que se hacía en España era un desastre, vamos, pero por un factor muy importante, por ejemplo, la temperatura. Controlar la temperatura del proceso es fundamental para que el vino no sea malo. Entonces, sin tecnologías de frío, no lo puedes hacer. O sea, hasta que no llegó el frío a las bodegas, el frío industrial me refiero, pues no se pudo controlar ese factor que es fundamental. Vivimos, y nos quedan pocos segundos, David, los años dorados del vino. No, vienen mejores. Vienen mejores. Estamos en la presentación del prólogo a la introducción. Bueno, qué optimista eres. No, estoy convencido que vamos a tener mejores vinos cada vez. Oye, prometo leerme los apuntes después, que hemos llevado. Quieres, el próximo día vemos cosas más despacio porque profundizamos un poquito más, sí. Voy a hacer como tus alumnos esos que van a visitarte estos días al despacho, ¿no? Que te dicen, ¿cómo va a ser el examen? Exacto. Los has puesto a caldo por Facebook, ¿eh? Pues es que surgen en esta época. Es que nos quedamos sin tiempo, ahora me lo cuentas.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.